En esta oportunidad, la Universidad Autónoma Tomás Frías de la Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas de la carrera de Economía en la materia Economía Fiscal, les brindaremos la información sobre la curva de Phillips. Para ello, los siguientes universitarios: Marino Choque Roberto Erwin, Pachahualpa Silver Rodrigo, Quispe Puki Abigail Milady, Ponce Ciacara Leslie Karen, Rodríguez Guanaco Alex Henry. Les brindaremos información sobre la curva de Phillips. La curva de Phillips. Definición. La curva de Phillips en macroeconomía representa una curva empírica, dependiente negativa, que esto relacionará con la tasa de inflación y la tasa de desempleo. Características de la curva de Phillips. Como primer punto, veremos se puede disminuir inflación, desempleo, pero se incurre más desempleo que inflación. Como segundo punto, el gobierno puede elegir el objetivo una tasa de desempleo del 5%, como por ejemplo tenemos ajustar las políticas fiscales y monetarias para realizar la tasa de inflación asociado con este objetivo. Esto nos quiere decir que el gobierno va a ajustar las políticas fiscales y monetarias que va a estar asociado con el objetivo que va a escoger el gobierno. En tercer punto tenemos Samuelson y Solo. Comprendieron que la relación no es necesariamente estable a largo plazo. La oferta agregada y la curva de Phillips. La curva de Phillips debe a su origen al economista inglés Arthur Phillips. La medida de inflación que usó fue la tasa de crecimiento de los salarios nominales. Esto tras analizar varios periodos, que concluyó que había una relación negativa entre inflación y desempleo. Así también nos dice que la curva de Phillips fue central. Sin embargo, análisis teóricos impulsados primeramente por Milton Friedman y luego por Robert Lucas, así como la experiencia de la alta inflación y desempleo de la década de 1970, que llevaron a desechar la curva de Phillips como una relación estable. La curva de Phillips representa una gráfica a largo plazo que en este caso se parte del supuesto de que con el paso del tiempo los agentes económicos consideran su comportamiento a las previsiones de inflación, y esto anularía los efectos reales sobre la economía. También se trata del principio de la neutralidad del dinero a largo plazo, representando gráficamente por una línea vertical, como se observa en la gráfica. En la gráfica se representa la tasa natural del desempleo, o también la podemos llamar la tasa de Nairú. La curva a largo plazo, en cambio, refleja la neutralidad del dinero en periodos de tiempo superiores a un año. Esto significa que el desempleo tendrá a mantenerse en una tasa natural independientemente de los niveles de inflación. Cuando se trata de estimular la economía por encima de la tasa natural de desempleo, esto al desplazarse provocaría en el largo plazo será una inflación más elevada para el mismo nivel de empleo. De la curva de Phillips a la oferta agregada. Nos dice que en la actualidad la curva de Phillips es una versión modernizada
que sigue siendo una pieza fundamental en los modelos macroeconómicos, ya que esta representa la oferta agregada. Cabe mencionar también que la curva de Phillips es relación entre la inflación y el desempleo, y también con la oferta agregada es la relación entre inflación y producto. Aunque, como veremos más adelante, es simple pasar de desempleo a producto. ¿Qué nos quiere decir la curva de Phillips? La curva de Phillips nos dice que se relaciona la inflación con el desempleo y sugiere que la política dirigida a la estabilidad de precios promueve el desempleo. Por tanto, nos dice que es cierto el nivel de inflación es necesario a fin de minimizar. ¿Por qué es importante la curva de Phillips? Nos dice que la curva de Phillips es importante ya que con el paso del tiempo se empezó a reconocer la importancia de la curva de Phillips en la política macroeconómica. En la medida de los países que deben elegir el punto de combinación entre inflación, desempleo, que mayor convenga según su situación particular y sus necesidades. ¿Cómo se relaciona la inflación con el desempleo según Phillips? Bueno, nos dice que la curva de Phillips describe la relación de intercambio a corto plazo entre la inflación a corto plazo entre la inflación y el desempleo. A largo plazo no hay relación, ya que la inflación está determinada por el crecimiento de dinero, mientras que el desempleo es igual a su tasa natural. La nueva curva de Phillips. En los últimos años se ha habido mucha investigación que intenta dar una justificación teórica basada en fundamentos microeconómicos. La curva de Phillips. Estos fundamentos incluyen un comportamiento optimizador intertemporal de las empresas. La mayoría de los trabajos se concentra en la rigidez de precios de bienes. Dar una convincente base teórica de la curva de Phillips no solo responde a la necesidad de rigor académico, sino que además provee nuevas ideas sobre qué se transmiten las rigidez de la economía, además de proveer las bases del análisis empírico de la interpretación y los resultados. A esta nueva curva de Phillips se lo llama curva de Phillips neo-keynesiana, aunque otros también lo hayan llamado nueva síntesis neoclásica. Esta nueva curva de Phillips es ampliamente aceptada y ha pasado a construir uno de los bloques fundamentales de los modelos macroeconómicos más teóricos, y así es la práctica en los bancos centrales. En esta sección revisaremos dos fundamentaciones para la curva de Phillips, ambas basadas de bienes de precios rígidos. Concluiremos en ellas. Dar una convincente base teórica de la curva de Phillips no solo responde a la necesidad y rigor académico, sino que además que provee nuevas ideas sobre cómo se transmite la rigidez de la economía, además de proveer las bases para el análisis empírico y la interpretación en los resultados. A una nueva curva de Phillips se lo llama curva de Phillips neo-keynesiana, ¿no? Como ya lo dijimos, ¿no? Aunque otros también lo hayan llamado nueva síntesis neo-keynesiana. Esta curva de Phillips es ampliamente aceptada y ha pasado a construir uno. La curva de Phillips está expresada por una inflación y no por el producto en general. Esto no sería el problema, bastaría resolver para una u otra variable. Sin embargo, es relevante a la hora de estimar empíricamente el análisis del shock. Aquí menor que es un shock a la inflación y no al producto, ya que este es el último, es conocido como tal vez esta característica más importante de la curva de Phillips, que no tiene una inercia, un shock menor que se transmite inmediatamente a precios. Sus efectos no se repiten en el futuro.
La curva de Phillips en economías abiertas. En esta sección se derivará la curva de Phillips en economías abiertas cuando los precios de los bienes presentan rigidez. Para ello veremos dos casos, las cuales son: el primer caso es el que hay bienes de consumo que son importados. En el segundo, cuando hay bienes intermedios importados, los que se usan para producir los bienes de consumo. Bueno, espero que les haya servido esta información brindada. Me despido, gracias.